códigos creativos que interactúen con la música, como yo lo hice con el ejemplo para el JSConf 2024 de Chile. Hay DJs que pongan una pantalla y que según la música que van tocando se va haciendo interactivo cada uno de los fondos. Eso también es posible. Sí, y eso es un poquito más barato que una experiencia inmersiva en una sala. Vincular la música, que es algo que a todos les gusta, con algo interactivo, visual, y si te fijas, se ve súper complejo, pero en código es bastante sencillo y bastante corto. Se aplican las distintas librerías de P5 que uno puede instalar y entonces de alguna forma es mucho más rápido y fácil. ¿Qué es el algorista? Que es una mezcla entre artista y programador o desarrollador o desarrolladora. ¿Cómo ves tú que se diferencia un desarrollador de un algorista? Que el algorista es un artista de algoritmos. Entonces el algorista no necesariamente busca la perfección técnica, no necesariamente busca un resultado óptimo vendible. Muchas veces simplemente quiere expresar su propio ser o su arte o su crítica social a través del arte creativo. ¿Es posible hacer arte usando programación? Hoy vamos a conversar con Francisca Medina sobre programación creativa. Por si no lo conocías, no habías escuchado antes este concepto, programación creativa o creative coding es el uso del código para crear expresiones artísticas, visuales, sonoras o interactivas en lugar de funciones técnicas o comerciales. De esto vamos a estar hablando en mucho más profundidad con nuestra invitada, Francisca Medina, quien es diseñadora con postítulo en Ingeniería de Software y UX y se desempeña como Frontend Engineer y también como UX Strategist. Así que quédate en este episodio número 83 de Coffee Tech Insights, donde conversamos sobre tecnología e innovación, tomándonos un cafecito y derribando estereotipos con diversos invitados. Bienvenida, Franny, a Coffee Tech Insights. Además de agradecerte por estar hoy día conversando con nosotros, quería partir así directamente al tema que nos convoca porque es súper interesante. Me llamó mucho la atención esto de la programación creativa. ¿Cuándo fue ese momento exacto en el que te diste cuenta que podías, entre comillas, dibujar con código o crear este arte algorítmico? Como yo igual lo menciono varias veces en mis charlas, sobre todo las de este tema, la primera vez que lo hice o que vi, oye, se puede dibujar con código, fue en el ramo programación creativa de mi querido profe con el que después fui ayudante. Los primeros ejemplos que él nos mostró, él es un profe bacán, yo siempre hablo de él, fueron súper sorprendentes y súper entretenidos. En ese tiempo usábamos Processing, que es como un IDE basado en Java para dibujar. Bueno, me gustó tanto esta experiencia que después me fui ayudante y después, muchos años después, traté de hacerlo para mi proyecto de título, pero por temas personales no pude terminarlo. Demasiado impresionante cuando el profe nos empezó a mostrar así como los primeros referencias respecto a este tema. Bueno, y hablando de eso, como te comenté en un principio, en el ramo teníamos que hacer diferentes obras. Y lo que me gustó mucho de la metodología que usaba mi profe es que nos mandaba mini tareas para poder aprender de forma práctica. Entonces, el primer encargo, así, no tarea, sino que encargo, que tenía nota y todo eso, teníamos que hacer un póster con Processing en un formato para impresión. Como dije, Processing es un IDE basado en Java. Ojo, Java, no JavaScript. Nosotros ahí empecé a aprender las lógicas de la programación, o sea, a consolidar un poco mi conocimiento en lógicas de programación. Y tuvimos que hacer un póster imprimible. Entonces, ¿qué hice yo? Que menos mal que ese póster lo perdí el archivo. Básicamente hice una especie, no sé si crítica social podría ser la palabra, pero como estábamos inspeccionando en esto del arte, del código, de la visualización de datos, me acordé que los primeros símbolos de arte fueron las cavernas, con las manos, ¿cierto? Las cavernas cuando los hombres ponían sus manos y ahí ponían su registro. Entonces, empecé a pensar también en Chile, que en ese tiempo, fue el 2017, si no me equivoco, hubo grandes olas de migración hacia Chile. Entonces, obviamente yo en la universidad era súper matea, entonces trataba siempre de ir más allá. No nos habían enseñado ni JSON ni CSV hasta ese momento. Entonces yo empecé a experimentar, no me acuerdo si fue con CSV o JSON, que metí ese archivo de datos en el Processing
y pude armar una visualización que el fondo estaba bonito, pero el resultado no estaba muy bonito, que era estas manos en el papel. Manos, saqué un vector SVG y a cada una de esas manos le pinté, obviamente de forma automatizada con Processing, banderas de países. Banderas de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Perú, y de la mayoría de que eran como los extranjeros que estaban viniendo a vivir aquí en Chile. Entonces armé esas manitos y las pegué como ahí en el papel. Puse no me acuerdo bien, pero era como unas líneas como para mostrar como las fronteras y la inspiración fue cómo estas personas construyen un nuevo Chile. Y yo lo encuentro muy bonito, pero no se entendió mucho porque la gráfica no me quedó tan bonita, pero cuando lo presenté ahí, tanto el ayudante de ese tiempo como el profe lo entendieron mejor y les gustó bastante el concepto. Ahora la ejecución no me salió muy pulcra, pero bueno, cosas de Fran y de la universidad, que le costaba mucho. Perfecto. ¿Tienen nombre estas obras que se hacen con programación creativa? Depende de la obra, como que si uno es artista, sí, hay ¿cachado? Como las fichas técnicas de los artistas. Bueno, yo tengo una amiga que de hecho la conocí en este ramo cuando fui ayudante, que ella hace sus obras algorítmicas y les pone sus fichas técnicas como los distintos scripts que usó, etcétera. Algunas pueden tener y otras que están como en la web, libres, por ahí, open source, para que todos lo puedan ver. No creo que tengan ficha técnica, ya que es como una cosa mucho más de nicho de programador más que de nicho de artista. Y ahí, bueno, obviamente mucha gente como para compartir su conocimiento comparte los scripts y algunas descripciones, unos markdowns así como README. Pero no es exactamente lo mismo que una ficha técnica artística que podríamos mostrar en un museo. Uh-huh. Oye, ¿y en qué lenguaje se programaba esto en Processing? Porque el IDE era basado en Java, pero ¿en qué programaban? Estaba basado en Java, pero una simplificación muy simplificada de Java, porque Processing nació para enseñar programación a gente que no era tan programática, por decirlo de alguna forma, como para artistas, ingenieros, diseñadores, artistas, diseñadores, personas mucho más visuales, incluso niños. Igual la sintaxis es bastante sencilla en Processing. Entonces también servía para colegios y ese tipo de cosas. Obviamente no sé si eso existe en Chile como en los colegios, pero por lo menos en Estados Unidos sí. Si no me equivoco, fue desde el MIT que se creó este IDE. Ah, perfecto. Oye, tengo mucha curiosidad de que veamos una demostración de eso, pero antes quería preguntarte, ¿hubo alguna obra que te llamó la atención de las primeras que viste y que te dijiste, hoy me gustaría aprender más de esto? ¿Algún nombre? Por eso te preguntaba de los nombres, no sé si tienen nombre. Y ahora que lo pienso, había una súper interesante, pero fue hecha en web, no fue hecha en Processing, que era como un gráfico súper potente sobre los ataques de Estados Unidos hacia algún país. Ajá. Entonces uno podía ver en gráfico como unas barras tipo visualización de datos, pero la diferencia es que no eran barras hacia arriba, sino que eran barras hacia abajo, eran rojas y cada uno representaba como una muerte. Y había otro color para representar muertes de niños. Entonces era súper potente el gráfico, lo podría buscar, yo creo que también es interesante. Otros ejemplos también, a mi profe también le gusta mucho la visualización de datos, así que otra de las cosas que más me acuerdo son de visualizaciones de datos. Pero igual, como que de alguna forma igual la visualización de datos puede tener un componente de creative coding en ellos mismos. Mira qué interesante. Ya, y cuéntanos cómo se visualiza esto en pantalla, cómo se ve la programación creativa, que eso comento que yo vi algunas de tus charlas ya, pero para las personas que a lo mejor no lo han visto, sería interesante ver una demo. Vamos, mira, yo ocupo como librería para Creative Coding, ocupo P5JS, que es una librería de JavaScript, JavaScript, que está basada en Processing, que ayuda a hacer lo mismo, pero para web. O sea que uno puede ocupar sus códigos y ponerlos en un sitio web, por ejemplo.
Entonces, esto es un ejemplo bien básico que tiene P5, donde uno puede ver exactamente el código. Entonces, algo que voy a comentar es que P5 tiene muy buena documentación, es muy claro y es sencillo. Por eso me gusta P5, porque la sintaxis es bien parecida a la de Processing, que busca ser sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí armamos las variables, como que subimos las fotos, las imágenes de las flores, y después con diferentes scripts podemos hacer que las flores se deformen en estos circulitos. No voy a indagar mucho más en esto, pero para que sepan que está todo bien documentado y bien bonito. Entonces, para sacar inspiración, yo voy a Open Processing, que hay tanto ejemplos como de Processing como de P5, y actualmente hay mucho más de P5 que de Processing. Y ahí uno puede descubrir distintas obras o resultados del Creative Coding, y que yo he notado que este último tiempo, yo creo que también con la explosión de la IA y todo eso, es mucho más sencillo armar estas obras. Entonces, y finalmente, bueno, voy a mostrar algunas obras que estuve revisando y me gustaron bastante. Por ejemplo, esta de La Paz. Pero ¿por qué me gusta? Podría llamarse sencilla, pero me gusta porque igual ahora estamos en un contexto mundial un poco no pacífico. Entonces, esto como que me evoca así como reflexión, que La Paz está un poquito dividida, está moviéndose, que tenemos que armarla. No sé, yo soy media romántica para mis cosas. Entonces, lo bueno de esta obra es que uno, según va moviendo el mouse, se va armando o desarmando La Paz. Y lo bueno de que tiene Open Processing es que, bueno, aparte de tener el desarrollo o sea, la visualización del proyecto, también tiene el código. Y si te fijas, este se ve súper complejo, pero en código es bastante sencillo y bastante corto. Bueno, ahí también se aplican las distintas librerías de P5 que uno puede instalar, y entonces de alguna forma es mucho más rápido y fácil. De esas librerías, de alguna manera, por ejemplo, tú le puedes decir de forma simple que te haga los puntos de colores o que se muevan de cierta manera, no que tengas que hacer como punto por punto moverlo. No, sí, exacto. Así. Esa es como por eso se hace tan simple de escribir. Sí. Claro, por ejemplo, aquí tenemos un for, que es la misma lógica de programación, un for que va armando cada uno de esos dots o puntitos. Entonces, y le va poniendo color. Aquí tendría que revisar, por ejemplo, aquí estamos armando el background, que es de 30, que va de 0 a 255, donde 0 es negro y 255 es blanco. Entonces, este es como un fondo bastante negro, entonces debe ser este gris que está acá. A ver si puedo abrir esto en otra pantalla para poder ir mirándolo entre medio. No importa, ahí lo intento. Entonces, es más sencillo. Aquí estamos creando los puntitos, los dots, y lo estamos mapeando, lo estamos duplicando y leteando, por ejemplo, haciéndole el for a todos esos puntitos. Y bueno, les muestro uno que yo hice para la GSConf Chile 2024, que fue muy bien pensado, o sea, en el sentido que fue pensado. Les lo voy a mostrar. Miren, como Processing tiene distintas librerías, hay unas que pueden como obtener audio. Entonces, yo voy a activar este script y, bueno, debido a que mi computador suena mucho, se están moviendo esto, pero esto se mueve según, mira, ahí, yo si me callo. De acuerdo al audio que escucha, al audio, que percibe, que es como un sensor, un micrófono. Claro, como que obtiene el audio que o sea, el micrófono en el que yo estoy hablando, y va armando estos iconos de la JavaScript de ese año, y como que mientras más bajo hablo, más juntos están, y mientras más fuerte hablo, más se separan. Claro. ¿Se entiende? Sí, ahora se entendió muy bien. Sí,
Exacto. Perfecto. ¿Y por qué escogí este? Porque fue para el final de mi charla, porque al recuperar sonido de afuera, la gente al aplaudir, al finalizar la charla, se iba expandiendo. O si lo hacían más bajito, entonces la gente se motivó y empezó a aplaudir súper fuerte. Pero la diferencia de este y el que mostré es básicamente que ahora recién le hice un commit para que se viera, para que fueran menos, como que respondiera más al sonido de lo que respondía la JSConf. Porque, déjame abrir aquí. O más sensible a los menos decibeles. Sí, menos. Ahora está menos está más sensible y en la JSConf estaba menos sensible. Porque obviamente la gente estaba más lejos, la idea era que aplaudieran fuerte. Ahora solo con mi voz se mueve, pero entonces lo que tuve que hacer es como no amplificar tanto el sonido, sino que menos. No sé si se entendió eso. Sí, no, sí se entiende la idea. Qué bueno, qué interesante. Súper bueno los ejemplos que nos traes para tener una idea ahí de que quienes no hayamos escuchado antes de la programación creativa nos damos una idea. Ahí la página, ¿cuánto era? Openprocessing.org. Ya, ahí después la voy a poner en la descripción para las personas que tengan curiosidad. Yo también quiero ir a mirar. Sí, así que... sí, muchos infinitos ejemplos. Y lo bueno es que son de la comunidad para la comunidad, porque hay una comunidad súper grande, bueno, no tan grande como otras comunidades, pero de artistas mediales que se dedican al creative coding y las van subiendo, y lo bueno es que pones los scripts que usaron, las librerías, las referencian, entonces uno puede. De hecho, la JavaScript, el que hice, me basé en uno que ya estaba ahí y le cambié el código, le cambié las imágenes, hice algunas mejoras y simplificaciones y estuvo, ¿cachai? Y lo saqué súper rápido, lo saqué como en 2 días antes de la conferencia, siendo honesta. Ojalá no se enojen los staff. Yeah. Genial. Oye, y una pregunta sobre esto mismo de que vemos estas obras de arte creadas con código y que tú has comentado en tus charlas y hablas de este comillas personaje, este rol más bien, que es el algorista, que es una mezcla entre artista y programador o desarrollador o desarrolladora. Sin embargo, este resultado sorprende a este programador, a este programador, a este desarrollador, y considerando ello, ¿cómo ves tú que se diferencia un desarrollador de un algorista? ¿Cómo es esta diferencia del artista o del artista programador? Claro, mira, como que a nosotros nos han enseñado mucho desde los distintos, por ejemplo, en ingeniería de software o en temas más informáticos o ingenieriles, que la programación es un medio para obtener resultados concretos, mejorar, optimizar temas, optimizar flujos, vender, por ejemplo. Entonces, como una cosa muy técnica y muy orientada al resultado eficiente. Mientras que, y un desarrollador puede ser bacán y puede hacer muchas cosas eficientes, puede programarle el después. Pero lo que lo diferencia de un algorista es que el algorista es un artista de algoritmos. Entonces el algorista no necesariamente busca la perfección técnica, no necesariamente busca un resultado óptimo vendible. Muchas veces simplemente quiere expresar su propio ser o su arte o su crítica social a través del arte creativo. El arte creativo a través de código y algoritmos. Mire que no lo había hecho ese clic, está bueno porque claro, muchas veces yo me reconozco que de repente tengo ciertos conflictos con esto de la programación, porque yo soy desarrolladora igual, pero también yo soy pianista y siento que el lado de la programación como que me aleja del lado, como que son dos polos opuestos, a pesar de que dicen no, que la música tiene mucho de matemática y bla bla, pero como que la música no es muy práctica, o sea, tú haces música o haces un arte por el arte en sí, por una expresión, como dices. Claro, en cambio el desarrollo tiene un fin más pragmático.
Es como Claro, construir una aplicación para vender X cosas, por decir algo. claro, claro. Entonces me hace mucho sentido Ujú. y lo encuentro interesante. Si se habla de la propiedad intelectual de la obra del algorista, ¿quién es el autor de esto? Porque también la máquina está muy involucrada en el desarrollo. ¿Cómo se ve? También está involucrado, bueno, quizás como más una herramienta, el lenguaje, el Claro. IDE. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Mira, es una gran pregunta y es un gran debate también. Eh, a ver, voy a pensarlo. Es que ahora hay 2 o 3 actores antes de la inteligencia artificial, que es Ujú, el artista o el algorista que está escribiendo el código, la máquina o el hardware, o donde se está escribiendo, el dispositivo, y el ujú, código. Entonces está ujú, el código como etéreo, por decirlo de alguna forma, el hardware, que es como lo físico, y la persona. Entonces, mm, ahí hay 3 actores importantes. mm, Claro, porque si tuviéramos otro tipo de dispositivos no podríamos hacer lo mismo, si tuviéramos otro tipo de lenguaje no podríamos hacer lo mismo, y la persona tiene toda su interior, intelecto, historia, personalidad, cultura para hacer el arte que va a ejecutar con estos códigos. mm, Pero ahora se suma un cuarto actor, que es la mm, inteligencia artificial, que mm. está en boca de todos, en todas las conferencias y en todas las charlas hemos estado escuchando AI todo el rato. Entonces ya son 4. Mm, Sí, son 4. Entonces, ¿quién es realmente el autor? Es mm, difícil de definir. Eh, es muy difícil de definir, pero ahí dejo la reflexión a todos. Quizás es uno de ellos, quizás son todos, porque uno puede utilizar el código, la inteligencia artificial, el hardware, mm, como herramienta, pero mm, muchas veces también es el medio y muchas veces también es la inspiración, como un meta arte creativo de código, porque, mm, y ahí, bueno, entra en debate varias cosas, yo creo que es como, todo depende, de la persona que lo considere. Ahí mm. me gustaría que en comentarios, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? ¿Quién es el Mm. verdadero autor de la obra creativa a través del código? Está buena invitación ahí para las personas Ujú. que están escuchando o viendo, porque también está por Spotify, pero en ambos casos, en YouTube y en Spotify, está con video, así que que nos comenten ahí qué es lo que opinan. Y si te está gustando este episodio, te invito a que puedas apoyarnos con un cafecito en buymeacoffee.com/coffeetechinsights. Puedes ser también nuestro mecenas, así como Pili y Fran que nos apoyan semanalmente, o también dejarnos un aporte en cafecito puntual en la página que te dejo y que está aquí en el QR que también puedes ver. Tu aporte nos ayuda a poder continuar financiando herramientas que utilizamos para el desarrollo del podcast y por supuesto para mejorar aún la calidad del contenido que estamos generando en el canal y también para poder aumentar la frecuencia de estos episodios. Muchas gracias y continuemos. Tú además eres sido ayudante en un ramo de la universidad que comentabas y también ahora has sido docente o eres docente Sí, en este momento. Eh, sí. Sí, fui ayudante de este ramo llamado Programación Creativa 4 años, desde el ajá. 2018 hasta el 2022. Y después no me dejaron seguir, tristeza, porque los egresados y titulados ya no podían seguir siendo ayudantes por políticas de la universidad. Así Ah, que bueno, como que cambiaron esa política y después no pude seguir, pero hubiera seguido. Entonces, ¿qué sucede? Después fui docente de un ramo de visualización de datos para periodistas, se ajá. llama narración gráfica de no ficción, en la PUC también, donde yo estudié. Y el próximo semestre vuelvo a diseño, a mi alma mater, en lo contador de la PUC, donde ahí voy a hacer un ramo bien parecido al que fui ayudante 4 años. Ujú. Pero obviamente le voy a meter actualización, lo más probable es que todavía lo estoy pensando, así que lo más probable es que no usemos Process, usemos P5. Hay mucha alternativa, así que el próximo semestre ya podría hablar mejor de qué se va a tratar, porque me están aprobando el programa, así que ahí estamos bien.
así que se vienen cositas. Pero algo que no he tratado de hacer, porque a mí me tocó hacer clase en periodismo que yo no soy periodista, en fin, pero me di cuenta, cuando me pidieron hacer el ramo de narración gráfica de no ficción, pensé, ¿qué puedo hacer para periodista? Porque una de las premisas que me pidieron cuando me pidieron hacer ese ramo, y por qué me llamaron a mí y no a otra persona, es que la señora me dijo, la coordinadora académica me dijo, quiero que los estudiantes de periodismo sepan Python. Y yo quedé como, Python, ¿por qué? Fue así, y dije, pucha, voy a buscar algo que les sirva a los chiquillos de periodismo. No sirve enseñarles Python para hacer un loop de no sé qué y sacar cuentas de y una calculadora y típicos como programas que nos enseñaban en la universidad cuando hacíamos introducción a la programación. No me servía eso, hacer una calculadora en la interfaz media del terminal no les sirve. Entonces, lo que pensé ahí fue hacer que ellos hicieran un reportaje visual de visualizaciones de datos basadas en Python. Entonces, ahí les enseñé todas las lógicas de la programación que se pueden aprender en una calculadora en la terminal oscura, pero que tuviera un resultado visual y periodístico. Entonces, ellos escogían un tema a investigar y hacían visualizaciones de datos con Python y lo ponían en una web story con toda esta información y visualizaciones, ilustraciones, pero enfocado en la escritura. Porque algo que yo he aprendido siendo ayudante y docente es que cada persona tiene modos de aprender diferentes. Y eso es lo rico de la universidad, que al final te encapsulan en carreras. Y obviamente no todos los estudiantes de una carrera son iguales, no lo son. Pero cada uno como que tiene, al ser encapsulado en esa carrera, puede ser un tipo de aprendizaje distinto. Entonces, por ejemplo, los ingenieros son mucho más de lógica, los diseñadores son mucho más visuales, los periodistas son mucho más de escritura. Entonces uno va armando el programa del curso que te toque hacer como docente en función de qué es lo más fácil para ellos y qué forma de aprender tienen ellos. Entonces, por lo mismo, hice eso para los periodistas. Y ahora que me va a tocar diseño, voy a hacer algo mucho más visual, pero de todas las formas, ya sea de ingenieros pasándole la terminal oscura, de los periodistas haciendo un reportaje y los estudiantes de diseño haciendo diseño de posters, creative coding, todos aprenden lógica de programación, que al final es lo más importante cuando quieres dedicarte a la programación, porque eso te va a ayudar a poder aprender cualquier lenguaje, porque vas a seguir las normas. Ahí, porque al final las sintaxis son distintas, pero al final la lógica es lo que importa. Qué bueno. Sí, a mí me pareció interesante esto que comentabas en una de tus charlas, no recuerdo en cuál de las que me mandaste el otro día, de que la programación creativa podía ser una manera de acercar la matemática o la programación a personas que quizás tienen cierta resistencia al código, que lo ven justamente asociado como algo más de los ingenieros, o no sé, como alguien de periodismo, de diseño, capaz que podría decir, no, eso no tiene nada que ver conmigo, es muy difícil. Y lo otro que me pareció interesante es algo que decías es que se agregaba la a STEM, el STEM. Y sabes que hoy día, hablando con otra entrevistada que del podcast que va a salir también en unos días, me comentó también de STEM, o sea que se está ocupando más ya esta sigla considerando la A de Arts, o sea, porque siempre se habla de STEM, entonces eso Claro. Yo dije, la Franny dijo eso en su charla que escuché, no fue nuevo. No. Que lo encontré genial, que encontré muy genial. Sí. Voy a tratar de hacer un paréntesis lo más corto posible porque obviamente el tiempo no es infinito, pero la A en el STEM enfrenta muchos desafíos, sobre todo por lo avanzado que ha sido la tecnología. Entonces, ¿cómo le puedes enseñar a un niño que es mucho más visual, que le encanta el arte, cómo adecuarse a este mundo tan tecnológico, tan audiovisual, de una forma artística? Entonces es súper importante como tomar esos desafíos y no enseñar arte por enseñar arte, sino que ver cómo vinculamos el arte con la tecnología actual.
Porque quizás en el colegio o en la universidad te pueden enseñar a hacer un póster con estas cosas que, bueno, se me olvidó el nombre, serigrafía, qué sé yo, pero cuando salgas al mundo laboral no, ¿cachai? No te va a servir mucho. De hecho, te va a servir poco, sin desmerecer a la gente que hace serigrafía, que obviamente es genial y tienen un talento impresionante. Pero si tú sales y te interesa mucho el arte, puedes dedicarte a las artes mediales, y con eso puedes ir no sé, estar en un museo. Mi amiga esa que menciono que conocí en el ramo, que de alguna forma este ramo fue súper importante para ella, porque cambió mucho su perspectiva del arte, que ella estudiaba arte, porque ese ramo lo podía tomar muchas carreras. Ella estudia arte y ahora se dedica a las artes mediales, está haciendo su magíster de artes mediales y hasta expuso en el MAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, de Santiago, que está... Hay 2 MAC en Santiago, pero expuso en el de... Bueno, ¿el del Parque Bellas Artes? No era ahí, no es marca ahí. No, el otro, el que no es de Bellas Artes, no el que está atrás de Bellas Artes, sino que el que está en Quinta Normal, eso. Sí. Oye, no, qué interesante eso, como de alguna manera humanizar la programación, quizás a través de STEM, como porque justo cuando decía lo de los niños, me imagino, me acordé de que cuando uno es niño, muy niño, lo que más hace es hacer dibujitos, no anda calculando cosas, ¿no? O sea, a lo mejor algunos, pero la mayoría de los niños dibujan. Eso, sí, así que es lindo, es como una vuelta a la infancia también. Sí, qué genial. Muchos de nosotros hemos perdido también. Sí, tal cual. Habías mencionado la guía adelante cuando hablábamos de esto de la propiedad intelectual de la obra. Y ahora que ya cualquiera de nosotros que no seamos artistas, algoristas, cualquiera puede poner un prompt en Nano Banana, Midjourney, qué sé yo, y generar imágenes o generar videos incluso. Considerando esto, este arte algorítmico empieza a perder su valor, ¿crees tú? ¿Qué es lo que le espera en el futuro? ¿O cómo se riñe con la IA? Sí, es una muy buena pregunta, la verdad. Mira, hay 2 polos, según yo, o sea, quizás salga más mientras estoy hablando y se me va ocurriendo, pero por un lado yo veo que este pantallazo que lo saqué de Open Processing, cuando yo ingresaba a esta página para buscar referencias, eran mucho más básicos. Ahora son mucho más complejos. ¿Por qué? Porque la IA ayudó mucho a estos chicos que suben sus proyectos a mejorarlos, a optimizarlos y a complejizarlos en el sentido visual. ¿Se entiende? Eso es algo, que la inteligencia artificial te ayuda en el código, y eso es un hecho. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona que no sabe de código ni le interesa el código se mete a Nano Banana, ChatGPT con DALL-E o a Midjourney y se pone a promptear una imagen parecida a esta? Sí, es posible, va a aparecer, ¿cachai? Pero ahí la diferencia es que por lo menos el código del arte algorítmico o creative coding es el código. Ahí la creatividad está en el código, más que en el resultado final. Y eso, pero y fuera de eso, que igual es difícil, o sea, no solamente los algoristas están batallando ahí con la IA, sino que los ilustradores, los artistas como pictóricos, ellos también están batallando, y es una pelea muy difícil. Pero ahí como creo que se puede salvar esto es haciendo, por ejemplo, experiencias inmersivas, que voy a mostrar algunos ejemplos así bien rapiditos con fotos, así como algo sencillo, o sea, no sencillo, pero ahí están la experiencia inmersiva, que la idea no es, o como yo lo veo, no es solo poner un video en las paredes y en el suelo, sino que, por ejemplo, que el usuario o el que está visitando esta obra inmersiva pueda, no sé, tocar el suelo y que se abra algo, tocar la muralla y que aparezca otra cosa, que sea interactivo con el usuario. Aquí hay otra que, bueno, le hace honor a nuestro querido pintor Van Gogh. Van Gogh, sí, Van Gogh, casi dije. A mí me encanta. Entonces, yo una vez, por ejemplo, fui a una experiencia inmersiva en el, ¿cómo se llama este?
en este, bueno, en ese que está en Usach, ¿Planetario? El planetario, sí, gracias por recordarme, de Van Gogh, que estuvo bonita, pero me hubiera encantado, por ejemplo, que uno pudiera, aparte de verlo así en el cielo, como tocarlo o moverlo, o entonces generar arte con el arte, y eso se puede hacer con código. Eso es como, me recuerda, no sé si tú fuiste, yo la vi solamente, no sé cómo fue, la vi por fotos de Yayoi Kusama, algo así se llama, una artista japonesa, que me acuerdo que trajeron como una exposición, ella creo que no vino, porque entiendo que ella tiene como unos temas de salud, pero hicieron la exposición acá en Chile, y era de puros puntitos, y como que la gente estaba inmersa en este mundo de puntitos. ¿Algo así, dices tú? ¿O algo así. ¿Algo más inmersivo que eso? No, eso es inmersivo, pero me refiero no solo inmersivo en el sentido de que estás ahí encapsulado en esta cúpula de imágenes, sino que también inmersivo interactivo. O sea, que si yo toco este puntito, sea grande, sea chica, explote, a eso voy. Eso es algo que se puede hacer con código. Sin embargo, tendríamos que ver cómo evoluciona. Ahora, el problema de estas experiencias inmersivas, que lamentablemente se necesita dinero y infraestructura para poder llevarlas a cabo. Entonces yo como artista o como algorista, me costaría demasiado encontrar el financiamiento como para hacer una obra inmersiva, aunque tenga código y podamos cliquear las cosas en físico. Bueno, y el último, que esto quizás es mucho más posible, es generar códigos creativos que interactúen con la música, como yo lo hice con el ejemplo para el JSConf 2024 de Chile, DJs que pongan una pantalla y que según la música que van tocando se va haciendo interactivo cada uno de los fondos. Eso también es posible. Y eso es un poquito más barato que una experiencia inmersiva en una sala. Entonces, sí, eso también es interesante. Poder vincular la música, que es algo que a todos les gusta, acá sí con algo interactivo, visual, sí, eso. Perfecto. No, súper bueno. Claro, ahí la IA, bueno, nos puede ayudar a lo mejor, como decías tú, a crear ese código que te va a generar eso, pero la idea creativa sigue siendo del humano. Es como, claro. Bueno, puedes decirle a una IA, dame ideas de cómo hacer algo creativo acá, pero tiene sus límites. Claro. Perfecto. Oye, Franny, ha estado súper entretenida esta conversación, se ha pasado volando y me quedan miles de cosas que me gustaría ver, pero no quiero alargarlo tanto. Sí sería genial a lo mejor más adelante volver a comentar de estos temas o de otros, porque sé que también tú estás en el tema de desarrollo frontend y también me habías comentado de esto de freelance, que también ese es todo un mundo súper interesante igual. Pero me encanta esto de la programación creativa. Pero antes de... Un nicho. Exacto, sí, es un nicho que... Y yo creo que no se habla mucho, porque menos creo que en los entornos de desarrollo no se trata mucho este tema. De hecho, yo a ti te había escuchado en algún momento, pero no había escuchado a nadie más acá hablar de esto. ¿O será que yo no escucho muchas cosas? No sé. Sí, si quieres ahí te puedo dar algunos Instagram de personas que hacen y hablan de esto. Genial. Yeah. Oye, y de esto mismo, para alguien que a lo mejor nos está viendo, así como yo estaba tan perdido en el mundo que nunca había escuchado de la programación creativa y que le llama la atención, ¿cuál crees tú que es el primer paso que esta persona podría dar hoy? Los primeros, no sé, en el primer día, la primera hora, para crear esta primera obra con programación creativa. Ya. Bueno, yo sugiero usar P5, pero hay otras librerías que también sirven para eso. Pero fuera de eso, fuera de la herramienta en particular y de leer la documentación de la herramienta que escojas, que yo recomiendo P5, pero puede ser otra, es lo primero, buscar referencias visuales, aunque no sean de Creative Coding. No sé, una obra que te guste para querer plasmarla. Y
mi profe, ¿no es cierto? Que yo mencioné de que nos mandaba como encargos grandes con notas y también estaban las mini tareas, que afortunadamente hice todas aunque no tuvieran notas. Una de las mejores mini tareas que nos mandó fue replicar un Mondrian con Processing. En este caso podrías replicar el Mondrian con P5, que el Mondrian es esta típica pintura de cuadrados. Déjame aquí mostrar, como que se puede ver sencilla, pero aquí tenemos loops, tenemos colores, tenemos muchas cosas que se pueden automatizar con programación para generar algo parecido a esto. Incluso mientras yo fui ayudante, cuando mandaban esta tarea, algunos ingenieros lo hacían randomizado. Entonces hacían esta imagen, pero cuando uno apretaba o hacía alguna acción con el teclado, se volvía a armar de forma random. Aunque yo la primera vez que lo hice, siendo diseñadora, no conociendo tanto de código, fue cuadradito por cuadradito. Pero fuera de la optimización del código, es importante hacerlo, ya que es uno de los primeros pasos de forma sencilla para explorar esos temas. Puedes ponerle los colores que quieras, puedes hacer otras cosas, pero es un buen punto de partida. Y buscar referencias, leer documentación. Perfecto, un súper buen punto de partida. Oye, Franny, muchas gracias por la conversación hoy. Antes de terminar, quería preguntarte, para las personas que quieran quizás contactarte, ¿dónde pueden encontrarte por las redes? Sí, yo lo que más uso es Instagram, aquí está franny.be. También uso LinkedIn, Francisca Beatriz Medina Concha, pero la verdad es que últimamente no lo he usado mucho porque es un poco tóxico. Sí, no me ha gustado mucho como el rumbo que ha tenido LinkedIn en este último tiempo, así que Instagram es mi red. De todas formas, si me escriben por LinkedIn lo sabré y les podré responder. Perfecto. Entonces ahí está para las personas que quieran contactar a Franny. Vamos a dejar igual los links ahí en la descripción del video. Muchas gracias, Franny. Ojalá podamos volver a conversar prontito. Y mucha suerte con todas las clases y demás sobre programación creativa y otros. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la confianza. Así que estamos hablando y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos, que estés bien, gracias. Que estés bien, chao. Chao. Y antes de terminar este episodio, quiero dejarte invitada, si te ha gustado esta conversación, que puedas dejarnos tu aporte en cafecitos en buymeacoffee.com/coffeetechinsights, donde puedes dejarnos tu aporte en un cafecito puntual o también mensualmente, como lo hacen Pili y Fran. Un agradecimiento a ellos que nos siguen apoyando y por supuesto a ti si quieres ayudarnos a continuar con este proyecto. Y por supuesto también te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Coffee Tech Insights para que no te pierdas ninguno de los episodios que continuaremos subiendo semana a semana y también para que puedas revisar los episodios y videos anteriores del canal. No solo el podcast, también tenemos videos que tienen que ver con contenido de emprendimiento e innovación relacionado con tecnología y también algunos como el de computación cuántica que subimos hace unas semanas. Así es que quédate atento a lo que vamos generando acá en el canal y súper abierta a sus feedbacks. Que estén muy bien y tengan una buena semana. Hasta el próximo episodio.